Ercia, o como algunos la llaman, Cia, tras ser abandonada por el príncipe, recordaba su pasado con él. Pero aunque lo amaba, no podía aferrarse a él. Así el príncipe le confirmaba que el oráculo había cambiado y ya no había nada que los una. Y aunque ella quería con todas sus fuerzas seguir a su lado, el orgullo de ella era mucho más poderoso. Se sentía frustrada porque había vivido 18 años junto a él y esta vez él la tiraba a la basura como si nada de lo que hubiese hecho valiera la pena. Pero al ver que no podía hacer nada, aceptó la ruptura de su compromiso y así su relación con él se acabó justo a un mes de la boda. A la mañana siguiente Ercia despertaba. Entendía que por haber perdido su puesto ya no tiene doncellas y ahora la corona de princesa heredera ya no le pertenece. En eso escuchó un ruido. De golpe aparecía la nueva santa del oráculo, Rurtella. O más bien, Rataella. ¿Rata? Ella. Ingresaba así como dueña y señora de la habitación. Se presentaba ante Cia como Nevea Rurtella, la nueva dueña de la profecía. Ercia entendía que ella es la hija del marqués Rurtella, pero no entendía por qué ingresó a su habitación sin su permiso. Le preguntaba el por qué llegó a verla, y esta malcriada solo quería conocer su nueva habitación. Se ubicaba la corona de princesa heredera, pero Ercia estaba enojada. No quería entregarle todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Así que con fortaleza le aclaraba: lo que ha hecho es una insolencia. Entrar a la habitación de otra persona sin su permiso e invadir un lugar privado. Esto tiene un severo castigo. Pero Nevea Rataella estaba tan segura que como es la nueva santa del oráculo, ahora es la princesa heredera. Pero Ercia le explicaba que mientras ella no sea coronada como princesa heredera, entonces no tiene vela en este entierro. O en otras palabras, ella sigue siendo su subordinada, a menos de que se crea superior al emperador. Y ahí sí se asustó Rurtella. Más cuando Ercia pidió a sus guardias que la aten de manos y la arrastren de vuelta al marquesado Rurtella. Y ahora sí, bye bye Rataella. Tras eso, Ercia no podía creer que el príncipe la haya abandonado a ella por esa chiquita inmadura. Pero si así lo ha decidido, lo acepta. Sin embargo, no pensaba quedarse con los brazos cruzados y le hará pagar por todo lo que le ha hecho sufrir. A la mañana siguiente, mientras Ercia caminaba por los pasillos del palacio, escuchó cómo las doncellas murmuraban sobre ella, diciéndole que Dios la había abandonado y que qué pasaría ahora con la familia Fesentera, ya que su preciosa hija fue abandonada. Ahora seguro nadie se querrá casar con ella. Sí, al escuchar estas palabras, las enfrentó, esperando que repitan lo que acaban de decirle. Estas mujeres aterradas empezaron a disculparse, pero en eso la doncella principal apareció y la miraba de forma despectiva. Cia no podía entender, incluso ella que permaneció a su lado desde la infancia se porta así, pero no le importa nada. Se marchaba, pues después de todo, ya esperaba esto. Pero así Ercia llegó al comedor en donde el príncipe la esperaba. Cia, al ver que ahora se ven solo para reuniones, entendía que ya no son más una familia, y todo lo que vivió con él son solo recuerdos y nada más, basura que debe desechar. Pero así Ercia quiso hablar sobre trabajo, pero el príncipe con una sonrisa le decía que al parecer lo que le está ocurriendo a ella ya no le interesa. Pero Ercia sabía perfectamente que nada de lo que haga, así llore o haga berrinche, nada cambiará las cosas. Así que Ercia quería saber cuándo podría irse del castillo. El príncipe no entendía por qué le pregunta eso, pero enojándose se levantó de la mesa diciendo que haga lo que quiera. En la noche Ercia leía todo lo que pensaba darle al príncipe cuando se convierta en emperador, pero camotes que no le dé nada, y eso lo pensó ella. Al mismo tiempo recibía una carta de su padre. Tras eso llamó a su pequeña daga, Ash, un fiel sirviente de la familia Fesentera, que había sido plantado en el castillo imperial. Ash había estado esperando con ansias el llamado de su señora, y estaba feliz de poder ayudarla en lo que ella necesite. Cia esta vez le iba a pedir algo muy importante, que difunda un rumor sobre Nevea Rurtella, pues la marquesa, a pesar de su estatus, no tenía ni poder ni dinero. Y eso es porque la tercera marquesa había dañado a los débiles por el bien de su propia belleza. Así que Ercia iba a utilizar esta información
habitación, haciendo creer que los Rurtella secuestran niños pobres para su beneficio. Ash estaba feliz de complacer a su señor en lo que pidiera, y como Nevea había empezado esta pelea, creando rumores sobre Ercia, pues era turno de ella de vengarse. Y Ash, al ser su daga más poderosa, iba a hacer todo lo que esté a su alcance para que se difunda el rumor. Incluso fingir llanto para que así la historia sea más creíble. Ahora sí, Ercia había empezado su venganza y va a hacer pagar tanto a Nevea por el daño que le ha causado y al príncipe por haberla abandonado. Por otro lado, su santidad el Papa recibía el informe de su sirviente, el cual le decía que la princesa Fecentera estaba envuelta en un escándalo. Obviamente a este hombre no le convenía eso porque se supone que Ercia debía ser solo para él, pero de pronto también su sirviente le comentaba que la dueña del oráculo está envuelta en escándalos, y eso le causó mucha gracia al Papa, porque sabía quién está detrás de esos rumores. Así que pensó que ya es hora de actuar conforme lo habían planeado, además de que estaba desesperado por ver a su Ercia. Por otro lado, Ercia ya había ordenado sus cosas, pero aún le faltaba un asunto por resolver, y es el anillo de compromiso que le había dado el príncipe heredero. Así envió a una sirvienta para que se lo haga llegar, y al quedarse nuevamente sola, pensaba que ya es hora de deshacerse de algunos vestidos que había usado cuando estaba con el príncipe heredero. En eso, la doncella regresaba nuevamente con el anillo, diciéndole que el príncipe le había pedido que sea ella personalmente quien se lo entregue. Pero Ercia notaba que esa doncella, llamada Asel Portuova, hermana de una asistente del príncipe, se veía muy nerviosa y sabía que es por los rumores de Nevea, y ahora pensaba que puede serle de gran utilidad. Horas más tarde, Ercia se dirigió a ver al príncipe heredero para devolverle el anillo. Al llegar al despacho, vio unas flores amarillas, las cuales ella siempre colocaba en ese jarrón. De pronto, el príncipe heredero aparecía detrás de ella, preguntándole si ha llegado a devolverle el anillo. Ella contestó que sí, tal como él lo ha pedido. Tras entregarle el anillo, ella se levantaba, pero sin darse cuenta con su vestido, lanzó el jarrón al suelo, y al hacerse pedazos, se lastimó el pie. El príncipe rápidamente corrió a socorrerla, pero ella lo alejaba, porque ya no están comprometidos y es inapropiado que estén cerca. Y sin tener más que decirle, ella se marchaba. Pero el príncipe, a manera de sarcasmo, le decía que ahora ella ya no tiene más preocupaciones como para estar tan apresurada. Pero Ercia le dejaba en claro que por ahora está ocupada preparando su equipaje. A simple vista, esto le molestó al príncipe, pero Ercia no le prestó atención, y cuando estaba a punto ya de marcharse, este desgraciado la tomó por la mano, diciendo que necesita preguntarle algo, y es si es que puede ayudarle con los documentos que tenía acumulados en su mesa. Pero Ercia ya no iba a ser su secretaria, y jamás volvería a esa misma rutina a la que fue sometida una vez. Ya en su habitación, Ercia llamó a Asel, la cual se preocupaba mucho al ver su pie herido. Ercia le pidió que se calmara y más bien le ayudara a vendar la herida. Asel quería llamar a un médico, pero Ercia le dijo que no es necesario. Más bien quería saber un poco más sobre ella, empezando por el rumor que había escuchado sobre la señorita Nevea. Luego de unos minutos, Asel ya le comentaba sobre los rumores que hay de que la familia Nevea secuestran niños de barrios marginales y que incluso el marqués toma baños de sangre durante mucho tiempo. Ercia estaba feliz porque Ash había difundido el rumor tal y como lo habían planeado. Asel, en cambio, realmente estaba preocupada, porque es esa persona quien se va a convertir en la princesa heredera. Le daba mucho miedo. Ercia le decía que ella también está preocupada, pero como Ercia quería ganarse la confianza de Asel, empezó a contarle que conocía a su hermano, ya que es asistente del príncipe heredero. Asel, muy feliz, le contaba que ellos dos se llevan muy bien, y Ercia, mientras escuchaba, pensaba que ahora sí el príncipe sentirá lo que es tener a un enemigo muy cerca. Ya en la noche nuevamente llegaba un mensaje a Ercia de parte de su padre. Esta vez el contenido era muy secreto, por lo que tuvo que acercarlo al fuego para revelar el escrito. Y a la mañana siguiente, ya la berrinchuda de Nevea se dirigió al pueblo para aclararles a todos que lo que se rumora de ella no es cierto, que son cuentos sin fundamento. Un poco más tarde, Ash ya le entregaba a Ercia un informe completo de lo que había ocurrido. Ercia no podía permitir que Nevea arriesgue el honor del imperio, pero sabía que tendría que retrasar su salida del palacio para poder manejar todo desde aquí. Así que pensó en bloquear el camino para así quedarse unos días más en el palacio. Y así a la mañana siguiente el mayordomo ya le explicaba a Ercia que por motivos de lluvia hubieron derrumbes
así que el horario de su regreso a casa se había pospuesto. Ercia pensaba, era muy pronto para que su padre haya actuado con tal rapidez, pero no lo analizó mucho, más bien creyó que había logrado lo que le había pedido a tiempo. Por otra parte, Ercia había dañado las puertas para que no cerraran, y así las damas que cruzaban por ahí llegaron al chismecito y escuchaban al mayordomo hablar. Aquel le decía que ella debe regresar a su habitación. Ercia quería saber qué pasará con Nevea, y así empezó a sembrar las dudas en el mayordomo, porque cómo una niña inmadura como Nevea, que renunció a sus tierras, puede proteger un imperio, ya que es una joven arruinada, que está siendo sostenida por el dinero del pueblo. Incluso dicen que gastó todo en joyas y vestidos, y para el mayordomo la actitud de esa muchachita era imperdonable. Estaba tan molesto, Ercia se daba cuenta de que su plan estaba saliendo a la perfección. Se sentía feliz porque de seguro esto va a llegar a oídos de todos. El mayordomo así le dijo que se pone al servicio de Ercia, la va a apoyar y ayudar en lo que ella necesite, al igual que lo hará su hijo. El mayordomo así recordaba la primera vez que vio a Ercia, cuando ella ingresaba al palacio, y ahora se da cuenta de que es toda una jovencita hecha y derecha, digna de un puesto tan especial. Ercia estaba feliz y esperaba ver cómo Nevea sale de esta terrible situación. A la mañana siguiente, Ercia se enteraba de que al parecer el rumor se había esparcido tal y como lo había planeado, pues tampoco podía permitir que el templo se quede del lado de la hija del oráculo. Recordaba que todos los sacerdotes son geniales y no están interesados en asuntos mundanos, pero hay un rumor de que el Papa tiene una personalidad muy diferente a la anterior. También sabía que es difícil vencer al templo si es que están a favor de Nevea, pero si Nevea empañó el nombre del templo, esto será muy malo para ellos, y obviamente no se van a quedar con los brazos cruzados. Por eso Ercia ya estaba buscando la manera de hacer que el Papa también mueva sus hilos, para que así ni el príncipe heredero ni la bruja de Nevea tengan escapatoria. Pero esto le hacía tener mucha curiosidad. ¿Qué tipo de persona es el Papa? Por otro lado, un sirviente llegaba a informarle al Papa que la princesa Fecentera está investigando sobre él, y como él sabía que aún no es el momento de que lo encuentre, le pidió a su sirviente que trate con mucha cautela toda la información que se refiera a él. Mientras tanto, Ercia y Azel salieron a dar un paseo. Ercia mostraba toda su amabilidad. Le ofrecía su chal para que se cubra del frío, pues ella quería tener a esta mujercita de su lado. Para eso tenía que lanzar un anzuelo para que ella lo mordiera. Ercia le decía a Azel que ahora ella ya no es su alteza, que simplemente la llame princesa. Luego de esto la invitó hacia el invernadero de cristal, en donde Ercia disfrutaba de una taza de té. Azel estaba tan sorprendida y a la vez emocionada porque nunca antes había entrado a este lugar, pues solo los que son de la familia real tienen acceso. Pero Ercia le decía que la próxima vez le pida a su hermano que la lleve con él. Y ahí fue donde Azel mordió el anzuelo, porque le empezaba a contar que ella y su hermano viven juntos. Ercia se daba cuenta de que Azel amaba mucho a su hermano. Le decía que como ella, o sea, Ercia, no había tenido tiempo para estar con su hermano, no sabía de qué platicar con él. Azel feliz le contaba todo, pero Ercia a manera de conversación le preguntaba si es difícil ser el asistente del príncipe heredero, ya que a menudo se los veía que pasaban jugando ajedrez, por lo que no debe ser difícil. Pero Azel, de pronto con tristeza, le contaba que su hermano le había dicho que es muy difícil para él fingir estar bien, después de que el nuevo oráculo había aparecido. Ercia se daba cuenta de que había muchas cosas que ella necesita averiguar. Así que, según ella, se entristecía y le decía a Azel que está preocupada. No sabe de qué hablar con su hermano ahora que regresa de la guerra, pero ahí estaba Azel para ayudarla en lo que ella necesite. Al quedarse sola Ercia, se sentía un poco mal por lo que estaba haciendo, pero de pronto aparecía el renacuajo del príncipe heredero. Pero no iba solo, sino con la inmadura Nevea Rurtella, quien nuevamente se creía la dueña del lugar. Trataba a Ercia informalmente, y Ercia a manera desafiante le decía que al parecer ella no entiende lo que es ser una princesa. Por eso se lo iba a explicar, ya que al parecer no conoce de etiqueta. Esta mucosa le aclaraba que ella no puede pensar en ella como una hija ordinaria de un marqués. Pero obviamente para Ercia ellas dos no son iguales, y la razón por la cual a ella la tratan como a una princesa es porque lo es. Es la princesa de la casa Fecentera.
Fezentera, pues le recordaba que su padre es un duque. Esta vez Ercia sí estaba molesta, y le decía que si dice algo más la sacará nuevamente como la última vez, pero esta vez no atará sus manos, sino sus pies. Así esta mujercita con mirada malvada le decía que se va a arrepentir de lo que está haciendo. Pero mientras estas dos se enfrentaban, el príncipe heredero estaba ahí. Bien, gracias. Se quedaba observando como un tarado, pero de pronto, la chiquita se acercó a él y tomándolo del brazo le pedía marcharse. Ercia no entendía cómo es que esa mujer, después de haberse enfrentado a ella en la habitación, ahora se comporta como una dulce paloma. De pronto el príncipe le pidió a Nevea que ella salga primero, y aunque esta niña no quiso hacerle caso, no pudo, porque el príncipe nuevamente se lo repitió. Así que no le quedó de otra que irse. Al poco rato, Ercia y el príncipe se encontraban sentados. Ella le preguntaba si tiene algo que decirle, pero en eso, él se acercó a ella y de manera desafiante le dijo que debería parar con las cosas extrañas que ha estado haciendo últimamente, y que no se lo estaba pidiendo como una solicitud, sino como una advertencia. Ercia esta vez no agachó su cabeza, sino más bien le aclaraba que no puede amenazar a las veces que se le dé la gana, porque en el fondo, ella ya no siente nada por él. Si antes se sentía feliz cuando él tomaba su mano, ahora le repugna y odiaba que la llame por su nombre. Y le gritaba que la familia Fezentera no dejará a aquellos que están tratando de interferir con la familia. Y ella solo sigue las reglas. También le dejaba en claro que nunca más la llame por su nombre, porque ya no es su compañera, simplemente es la princesa de la familia Fezentera. Tras decirle esto, se marchaba y al poco rato sintió que alguien estaba siguiendo, así que se dirigió al establo. Ercia sabía que alguien la estaba vigilando y podía adivinar de quién se trata. A los segundos aparecía la rata de Nevea, esa mocosa insolente, que estaba ahí para desafiarla, pues ya sabía que los rumores que circulan de ella fueron ocasionados por Ercia. Pero Ercia también le contaba que sabe quién esparció el primer rumor, aunque esta muchachita lo negara. Así que Ercia decidió mostrarle el líquido que tenía en un frasquito. Lo virtió en el césped, derritiéndolo de inmediato. Y honestamente le aclaraba que si no se hubiese dado cuenta que ella es quien la perseguía, no hubiese dudado en echárselo encima. Así que si desea hablar con ella, debe pedir una audiencia antes. Pero Nevea rápidamente puso su mano en la cara, mostrándole el anillo, el cual Ercia lo reconoció. Es el mismo que le había devuelto al príncipe. Nevea, entusiasmada, le decía que ese anillo le había dado al príncipe y que había escuchado que fue de ella, y que debe estar arrepentida, porque ahora le pertenece. Ercia, con una sonrisa, le decía si acaso le gustan las cosas que ya son usadas. Pues si fuera ella, no podría sentirse feliz teniendo algo que ya pasó por manos de otra persona. Y este comentario obviamente le molestó mucho, así que no le quedó de otra que marcharse. Tras quedarse sola en las sombras aparecía Ash, quien había estado al pendiente por si la bruja intenta hacerle algo a su señora, pero a su vez también tenía algo que comunicarle, y es que había una carta en donde mencionan que la guerra ya se ha terminado y que el ejército volverá en el transcurso de la semana. Ercia recordaba que hace 3 años el reino Sepia envió una súplica al imperio para que envíen refuerzos a la guerra, y fue así como su hermano Rías Fezentera asistió a la guerra, y hoy por fin sabía que él iba a regresar, al igual que ese pequeño niño, quien podrá serle de mucha utilidad. Pasaron unos días y Ercia despertaba. Pensaba que ya mañana todos los soldados que asistieron a la guerra iban a regresar. Quería descansar un poco más, pero de pronto su cuarto se iluminó y un montón de flores rosadas aparecieron en su cama. A los pocos instantes estaba Alfredo Venetia, el segundo príncipe del imperio. Este jovencito llegaba con un ramo de rosas para Ercia, pero ella se sorprendía porque se supone que debía llegar mañana. Pero Alfredo, en cuanto terminó la guerra, había corrido inmediatamente al palacio solo para verla a ella, pues había escuchado que la profecía cambió y estaba preocupado. Sí, al mirarlo se daba cuenta de que habían pasado 3 años y ahora él tiene 16. Alfredo era el único hermano del príncipe y también es el hijo bastardo del emperador. Pero de pronto, abrazándola, te preguntaba si acaso no se acuerda de él o si lo había extrañado. Ercia recordaba cuando Alfredo era muy pequeño. Un día, mientras ella caminaba, él se acercó y al darle un poco de afecto, ese pequeñín se volvió muy cercano a ella. Ercia estaba feliz de que él haya llegado sano y salvo, pues la emperatriz fue quien lo obligó a ir a la guerra. Pero aunque estaba feliz de verlo, no quería que los vieran juntos porque se extenderían rumores innecesarios. Alfredo le preguntaba si es cierto que rompió
rompió su compromiso? Y Ercia se lo confirmó. Así que este chiquitín, aprovechando esto, le pidió desayunar juntos. Pero Ercia sabía que él no ha saludado aún a la emperatriz, así que le pidió que vaya a hacerlo y que más tarde pasara tiempo con él. Tras regañarlo, este cachorrito se marchaba, pero al salir de la habitación su rostro cambió de inmediato. Mientras tanto, Ercia observaba por la ventana cómo los sirvientes se preparaban para la fiesta de bienvenida de los caballeros. Sia pensaba que sería interesante ver cómo reacciona la gente al ver que la ex princesa heredera, que ha cancelado ya su compromiso, asiste a esa fiesta. Más tarde, Ercia recibió una carta de su padre, en la que le informaba que su hermano mayor ya había regresado a la mansión, y que aunque estaba muy ocupado con los asuntos de la casa, sí estaba disponible para asistir a la fiesta. Pero así Ercia le pedía a Cel que la ayudara a preparar todo para poder asistir a la fiesta. Le preguntaba a Cel si ella también va a asistir, y a Cel le contestó que sí, que irá con su hermano. Ercia entristecía, y a Cel rápidamente se acercó y le preguntaba qué le ocurre. Ercia le contaba que algo malo había ocurrido hace unos días, pero no quería que Cel se sienta agobiada con sus problemas. Pero claramente Ercia quería convertir a Cel en su fuerza y fortaleza. Así que decidió contarle, pero solo a ella, porque nadie más puede enterarse de esto, porque sería muy malo para la reputación de Nevea. Y así le dijo que Nevea hace unos días la había humillado. La verdad es que Ercia ya tenía su plan bien elaboradito, pues había estado pensando en cómo hundir a Nevea, y ese día más tarde recibió un informe de Ash sobre toda la familia Rortelia, en donde había información de que el marqués toma dinero prestado de la feria. Pero lo más importante es que había algo relacionado con la marquesa y el santuario. Ahí habían realizado un intercambio antes de que la profecía cambiara. También le comentó que al parecer el sacerdote tiene una relación secreta con Nevea. Ercia sabía que esto es algo indebido para los sacerdotes, pues no se les permite amar, porque para las personas que adoran a los dioses en el templo, tener una relación con el sexo opuesto es un tabú y un pecado. Pero así Ercia le preguntaba a Ash si había descubierto algún punto débil de Nevea, y Ash le contó que ella es débil contra la belleza. Así que a Ercia se le ocurría la idea de que Ash la seduzca. Él aceptaba sin objetar nada, y así Ercia le dijo que le dará una oportunidad para que pueda encontrarse con ella. Ash es una daga que le había regalado su padre a Ercia. Él creció en un gremio como asesino, pero de alguna forma fue abandonado en un callejón. Fue ahí donde el padre de Ercia lo había recogido y lo llevó a casa. Desde ese momento, él juró hacer cualquier cosa por su padre o por ella. Incluso un día, cuando ella era pequeña y caminaba por los pasillos de su casa, escuchó unos ruidos. Cuando se acercó a la habitación para ver qué ocurría, encontró a Ash cubierto de sangre y a un hombre quien todavía vivía. Ash le pedía rápidamente que salga de la habitación, pero ella no estaba dispuesta a irse a menos que le digan qué ocurre. Al poco rato aparecía su hermano, también cubierto de sangre. Entregándole los guantes a Ash, tomó en brazos a su hermana y la llevó hasta su habitación. Él no quería contarle nada, así que simplemente la dejó en su cama para que descansara. Sia, al ver que los sirvientes no se sorprendían de ver la ropa manchada de su hermano, se dio cuenta de que ella era la única que no sabía nada. Más tarde pudo descubrir la verdad, y es que habían ingresado asesinos para eliminar a la niña de la profecía. Ese día muchos sirvientes resultaron heridos y otros muertos, pero su familia desde ahí tuvo que sufrir mucho por cada constante ataque que recibían. Y hoy Ercia, mientras caminaba por el jardín, se encontraba con asesinos, supuestamente contratados por Nevea. Ella, como ya se había dado cuenta que la habían estado siguiendo, pensaba que era tiempo de deshacerse de ellos. Y así a los pocos minutos delante de ella aparecía como ráfaga Ash, que con unos cuantos ataques acabó con cada uno de ellos. Luego de eliminar a todos, Ash se disculpaba con Ercia por hacer que vea este tipo de cosas, pero ella le entregaba su pañuelo y le expresaba que no debe preocuparse. En eso notaron que un asesino aún no había muerto, así que Ash pensaba que era una buena idea llevarlo al palacio y culpar a Nevea, pero Ercia tenía otro plan, porque quería descubrir cuál es la conexión entre el templo y Nevea. Así que le pidió a Ash que lleve a este hombre ante su padre, que lo cuiden por si algún día le sirve de ayuda. Ya en la noche Ercia investigaba sobre los asesinos de ese gremio, pero no pudo encontrar ninguna pista. En eso aparecía Alfredo con un vestido de novia, y era justamente el que ella iba a utilizar en su boda con el príncipe. Alfredo le comentaba que se lo había llevado porque alguien se lo quería robar. Y obviamente se trata de la señorita Rortelia. Alfredo quería saber quién es esa mujer, pero Ercia le comentaba que es la nueva dueña de la profecía. Alfredo le contaba que había estado por el pueblo buscando un regalo para ella hasta que vio a esa mujer de cabello rosa. La
siguió hasta donde se dirigía y llegó a escuchar su nombre. Se enojó muchísimo porque ella quería ese vestido que le pertenece a Ercia. Y aunque esto le llevaba a viejos recuerdos, ahora ya no le significaba nada. Le pidió a Alfredo que se lo devuelva a Nevea. Pero Alfredo, al ver la tristeza en el rostro de Ercia, le preguntaba por qué refleja tanto descontento. Ercia nunca se había percatado de que su rostro mostraba emociones, pero Alfredo cada vez que recibía una caricia de ella se emocionaba muchísimo. Pero por el momento ella estaba ocupada, así que le pedía que regrese más tarde. Un poco más tarde, recibía una carta en donde requerían la ayuda de ella para el festival de bienvenida de los caballeros, que ya estaba próximo a llevarse a cabo. Se quejaban porque al parecer habían sido abandonados por Dios y requerían que ella los ayude. Aunque en parte Ercia también sabía que lo que les mataba era la curiosidad por saber cómo había cambiado la profecía. Y como es tanta la curiosidad que tienen, sabía que lo que esperan es que ella arme un escándalo al príncipe y a Nevea. Y si quieren un escándalo, pues Ercia se los va a dar. Al poco rato aparecía Cell, quien iba a ayudar a Ercia. Estaba dispuesto a hacer su escudo por si alguien intenta hacerle daño, pero Ercia ya tenía todo planificado, y a los pocos segundos aparecía el mayordomo. Le entregaba un sinnúmero de cartas para que sean su compañero en la fiesta, pero ella no les dio importancia, más bien le pidió que entregue una carta por ella. Y a la mañana siguiente, ya todos los preparativos para la fiesta se estaban llevando a cabo. Ercia ya estaba por ir a arreglarse. Y recordaba que durante estas fiestas las damas se esfuerzan por mantenerse en línea, dejando de comer. Y los hombres incluso andan preocupados por cómo rellenar los músculos de algodón para verse guapetones. Pero así Ercia se dirigió por un momento hacia las caballerizas para ver si su plan se estaba llevando a cabo. Se escondió un momento y así observó a Nevea y Ash. Y vio cómo Ash ponía en práctica su plan de conquista. Este jovencito se estaba disculpando con Nevea por haber tenido un objeto de ella en su poder. Nevea no parecía enojada, sino más bien quería saber cómo llegó el broche a sus manos. Ercia, que estaba observando todo, sabía perfectamente que si ese broche llegó a Ash fue porque ella se lo entregó, ya que a ella se le había caído el día que la siguió. Por eso, cuando le pidió a Ash que enamore a esa mocosa, le entregó el broche, y por lo visto le dio un buen uso. Así Ash le contaba que había encontrado ese broche. Le contó a todos sus compañeros, así que el rumor se extendió y llegó a oídos de Nevea. Y él, como todo buen actor con su carita de inocencia, le decía que él lo había encontrado en el suelo, que era incapaz de tomar sus cosas. Suplicaba que le crea, y esta chica cayó rendida a sus pies. Y Ercia estaba feliz por el buen trabajo. Por otro lado, un bombón de cabello rubio y ojos azules recibió una carta de la princesa Ercia. Tras leerla, rápidamente ordenó a su mayordomo que prepare su caballo, pues debe partir de inmediato a la capital. Por otro lado, el gran papa se preparaba para la gran reunión con Ercia y ya tenía todo listo. Estaba feliz porque finalmente había llegado el momento de encontrarse con Ercia Fecentera, su Ercia. Esta historia continuará. El día del banquete de celebración finalmente llegaba. Obviamente, como Nevea Rortella es la hija del oráculo, estaba siendo el centro de atención de todos. Y esto a esta niña le encantaba. Y no fue hasta que de pronto anunciaron la entrada de Cia junto al príncipe Rías Fecentera que a esa niña se le borró la sonrisa de la cara. Todos en el salón se quedaron en total silencio. Cia, al ver esto, sabía que estaban sorprendidos por ver a su hermano después de 3 años de guerra. Cia estaba tan orgullosa de él por ser el príncipe de Fecentera. Todos en el imperio conocían a este hombre, ya que posee una hermosa apariencia, llamando mucho la atención de todos. Además, desde muy temprano agarró una espada y se destacó entre todos los compañeros de su clase. Con tan solo 16 años, el mismo emperador le había otorgado una espada. Pero aparte de eso, su hermano tenía talento en muchas otras cosas. Había ayudado a su padre a administrar el ducado y había participado voluntariamente como fuerza de apoyo en la guerra de Sepia. Así que es un hombre honorífico, que recibió incluso una membresía. Es por eso que todas las chicas desean tenerlo. Así Ercia fue inmediatamente a traer algo de champán. Y así se encontraba con el mesero, que estaba obviamente de parte de Ercia, quien le llevaba ya una copa de vino especial para Nevea Rortella. Se lo entregaba con la excusa de que un caballero se lo había enviado, y como esta niña es muy vanidosa, lo aceptó sin dudarlo. Ercia, al ver esto, se sentía feliz, porque obviamente lo que contenía esa copa era algo dulce y fácil de beber, pero no se imaginaba que tiene una medicina que le hace confesar sus verdaderos sentimientos. Nevea sí la bebió,
sin tener ninguna reserva. Rías, que observaba la actitud de su hermana, le preguntaba si de verdad eso solo es alcohol, pero como él ya conoce a su hermana, sabía que ella no deja nada a medias. Sia, mientras arreglaba el broche de su hermano, le comentaba que la copa contenía una medicina especialmente preparada por su padre, que la dejará sensible, y que al parecer ya está surtiendo efecto, pues Nevea se acercaba de forma peligrosa. Ercia aprovechó esto y, acercándose al oído, le confesaba que sí, que ella había sido la responsable de esparcir los rumores sobre Nevea. Nevea parecía estar tranquila, y Ercia se admiraba. Al parecer, el polvito mágico no estaba funcionando, hasta que de pronto esa niña empezó a soltar la lengua, amenazando a Ercia, que en cuanto ella se convierta en princesa heredera, hará que se ponga de rodillas para pedirle perdón. Ercia estaba complacida, ya que la pócima estaba surtiendo efecto. Por fin había dado inicio a la verdadera fiesta, para resaltar al personaje principal. Pero Ercia se sentía decepcionada de esta niña inmadura. ¿Cómo es que ella quería ocupar su lugar después de todo lo que había luchado para construir el imperio? Ya que desde muy pequeña Ercia estuvo cerca del príncipe, ayudándolo en lo que necesitaba. Siempre había sido la primera en entrar sosteniendo la mano del príncipe. Cuando tocaba el primer baile, ella iba luego del emperador y la emperatriz. Pero Sia odiaba que todo lo que había levantado alguna vez con tanto esfuerzo se esté destruyendo por una mocosa como ella. Pero así continuó. Erza trataba de ser amable con Nevea, pero esta, que estaba bajo los efectos del polvito mágico, se volvió más arrogante y agresiva. El ambiente de ese lugar cambió de inmediato. Ercia se acercaba a ella y le aclaraba que será mejor que se calme, pero Nevea no se calmó. Más bien la enfrentaba, diciendo que al parecer ella sí conoce a esa persona. Ercia no entendía a quién se refiere, y Nevea cada vez quedaba más en ridículo frente a todos. De pronto ante ella aparecía Acel, la doncella de Ercia, quien le decía a Nevea que cómo se atreve a tratar así a la princesa, hasta que de pronto la loca de Nevea atacó a la pobre Acel. Ante esto, Acel gritaba ante todos que cómo puede ser posible que ella, al ser la hija del oráculo, se comporte de esta manera. Nevea, sin dudarlo, levantando la mano, le dio una tremenda bofetada a Acel. Todos estaban asombrados al ver el comportamiento de la niña del oráculo, y ya Ercia le pedía que se detenga. Acel aprovechó esta oportunidad para decirles delante de todos que era ridículo que ella sea la elegida como princesa heredera. Nevea nuevamente la iba a bofetear, pero esta vez Ercia se interpuso, recibiendo ella la bofetada, y tanta fue la supuesta fuerza de esta mocosa que terminó rompiéndole el labio. Ya segundos después, la medicina había perdido su efecto. Sia, al ver esto, sabía que tenía que informarle a su padre que el efecto de la medicina dura poco tiempo, pero ya había logrado lo que desea. Nevea se encontraba tirada en el suelo, mientras que todos murmuraban que cómo es posible que la hija del oráculo tenga un comportamiento así. Que a lo mejor el oráculo se equivocó. Ercia estiraba su mano para ayudar a levantarla, pero Nevea estaba furiosa porque ella había quedado humillada frente a todos. No quería la ayuda de Ercia, pero la princesa obviamente iba a hacer lo que ella desea, ya que solita seguiría. Y así Nevea cayó sobre la mesa de copas de vino. Al caer, parte de las copas de vino se dirigieron hacia el rostro de Ercia, la cual obviamente iba a salir lastimada, o al menos eso se pensaba, ya que de la nada alguien la protegió, y era nada más y nada menos que el príncipe heredero. El renacuajo malparido ese. Tras mirarlo a los ojos, no sabía cuáles eran sus verdaderas intenciones. La había rescatado a ella. Ercia nuevamente tendía su mano para ayudar a Nevea, pero ella estaba molesta, porque al parecer ella no era realmente la que deseaba ser princesa, sino que había alguien más detrás de todo esto. Todos en la fiesta sabían que lo que la princesa había dicho era verdad. Ercia esta vez no pensaba perdonar las insolencias de esa niña, y para todos en la fiesta, eso era verdad, porque por más que sea la elegida y esté con el príncipe heredero, debe comportarse, a menos de que sea toda una mentira. Nevea, que ya estaba cansada de escuchar tantas humillaciones, entre lágrimas gritaba que por qué estaba recibiendo este castigo sin ella merecerlo. Ercia se acercaba a Nevea y le preguntaba si acaso está fingiendo ser Dios o mintiendo. El silencio de Nevea dijo más que 1000 palabras, y Ercia se daba cuenta de que había un secreto detrás de todo esto, pero hoy ya había sido suficiente humillación. Al final los caballeros se llevaron a Nevea, y el hermano de Ercia se acercaba a ver cómo estaba, y obviamente tenía un moretón en la cara, pero esta terca no pensaba hacerse atender.
De pronto alguien se acercó a ellos. Era Hazel y su hermano, quienes querían saber si está bien. Este joven había sido el más tierno de los ayudantes del príncipe. Tiene habilidades excelentes y al mirarlos juntos, Ercia sabía que son idénticos, sencillos y emotivos. Ercia se acercó a Hazel muy preocupada por ella, pero Hazel se sentía avergonzada de que la princesa haya tenido que recibir un golpe de parte de esa muchacha. Se disculpaba porque por su culpa había salido lastimada, pero Ercia le pedía al hermano de Hazel que por hoy ya habían sido suficientes emociones, que lleve a su hermana que descansara. Las damas que se encontraban en ese lugar le expresaban a Ercia su apoyo y además le comentaban que de seguro el príncipe heredero debe estar muy triste por tener que romper su relación con ella, solo por cumplir con el oráculo. Pero sabían que si ella no se marchaba del palacio, era porque el príncipe heredero no la deja ir, que de seguro deben estar muy enamorados. Ercia sabía que era normal que circulen estos rumores, aunque en parte era cierto que ella lo ama. Pero ya todo ese amor se había ido a la basura. De pronto el príncipe aparecía frente a ella, confundiéndola más, porque no entendía que a pesar de que él haya roto con ella, siempre volvía a su lado. En eso, su hermano Rias llegó para ayudarla. Saludó a su majestad, ya que después de un largo tiempo no ha podido verlo. Ercia recordaba que ellos dos se llevan 3 años de diferencia, y que su hermano siempre había sido el mejor espadachín, incluso mejor que el príncipe heredero. Es por eso que el emperador lo había puesto a él como compañero de práctica del príncipe heredero. Sia así se daba cuenta que el príncipe, a pesar de que estaba platicando con su hermano, no apartaba su vista de ella. Ercia entendió que al parecer el príncipe quería hablar con ella, así que decidió acompañarlo. Al final el príncipe heredero le pidió formalmente permiso para poder hablar un momento a solas, y Ercia no podía rechazarlo. Así se dirigieron a un lugar más tranquilo y cómodo, y ahí ella le preguntaba qué es lo que él desea, pero le aclaraba, esta es la última vez que accede a hablar con él antes de que lo haga formalmente. Ya no va a ser como antes, que siempre corría a verlo cuando él la llamaba. Pero en eso el príncipe se acercó a ella y le dijo, ya le había advertido que no haga cosas imprudentes. Pero Ercia le dejaba en claro que Nevea puede hacer lo que le plazca, pero si es insultada por ella, no se va a quedar de brazos quietos. Y más bien, él al ser el príncipe heredero y prometido de la hija del oráculo, debería estar más pendiente del marqués Rutella. Ya cuando Ercia estaba por marcharse, el príncipe la tomó por la mano y le dio un tierno beso. Ercia rápidamente reaccionó de mal manera y le dejaba en claro que no puede volver a hacer algo así. Se marchaba porque sabía que si antes su corazón enloquecía al estar cerca de él, esta vez ese sentimiento había desaparecido. Se dirigió hacia el balcón en donde pensaba que todo lo que había pasado y vivido con el príncipe está en el olvido. Pero ya estaba más tranquila, porque había logrado destruir a Nevea, pero a su vez también se sentía cansada. De pronto aparecía en el balcón Ash, para comunicarle que había seguido a Nevea, tal como ella lo había ordenado, y que esperó a que la joven regresara para poder consolarla. Ahí se dio cuenta de que Nevea era solo una sustituta. Le contaba que lo llevó hasta la cama, pero que no había sucedido nada. Se había quedado dormida con la medicina que le dio. Ercia sabía que si le hubiera dado un poco más de esa medicina, podría haber tenido una sobredosis, y de seguro los efectos secundarios serían peligrosos. Pero Ercia le preguntaba a Ash si está muerta, y él le dijo que no. Pero lo que había visto fue algo diferente. Aunque en eso un pequeño ruido los interrumpió. Ercia rápidamente intentó ocultar a Ash, y así al poco rato aparecía Alfredo, quien al ver un hombre cubierto con una capa le preguntaba quién es. Pero Ercia no le dio importancia a eso, sino más bien le preguntaba por qué había abierto la puerta de golpe. Alfredo le comentaba que simplemente había entrado porque esta terraza es un lugar que solo puede ser utilizado por la familia imperial. Ercia ante esto se daba cuenta de que tiene razón. Ella había ido a ese lugar sin pensarlo, pero Alfredo con una mirada fría le decía si le molesta, si le pregunta quién es ese hombre que está ahí. Ercia nuevamente ignoró su pregunta y más bien le dijo que mañana en la mañana disfrutarán de una taza de té. Con esto él se marchaba feliz sin hacer ninguna otra pregunta. Tras quedarse sola le aclaraba a Ash que Alfredo no era nada que le disguste a ella, pero ahora quería saber qué es lo que él le iba a contar. Al mismo tiempo, no muy lejos de la terraza, alguien observaba a Ercia, y era nada más y nada menos que el Papa, quien estaba preocupado porque no sabía si todo saldrá conforme lo había planeado, pero su sirviente le aclaraba que ya todo estaba listo, y que la princesa pronto se irá de la fiesta. Y este hombre se puso muy feliz, porque la había estado esperando por mucho tiempo.
Al poco rato, Ercia entró nuevamente al salón de banquetes y le contó a su hermano que Nevea era simplemente una sustituta que el sumo sacerdote la había ido a visitar. A Rías esto no le parecía nada extraño porque obviamente al ser la hija del oráculo, cualquier sacerdote podía visitarla. Pero Ercia le contó que su informante no solo le dijo eso, sino que también había visto al sumo sacerdote abrazando y besando tiernamente a Nevea. Y Ash había podido ver todo esto porque estaba escondido en el armario y observó todo lo que esos dos hacían. Y como Nevea estaba borracha, ni siquiera había recordado que él estaba en la habitación. Aunque Ercia estaba confundida, porque se supone que un sirviente de Dios no puede enamorarse, ni tampoco casarse ni tener hijos, porque es una ofensa grave. Rías notaba lo preocupada que estaba su hermana. Le daba un beso en la mejilla, preguntándole si está triste porque el oráculo había cambiado, y Ercia no lo negó. Pero a su vez también le confesaba a su hermano que estaba preocupada porque no sabía cómo lo tratarán de ahora en adelante. Pero Rías le dijo que eso no cambiará, porque ella siempre estuvo encima de todos. Incluso su madre y su padre están muy orgullosos de la gran princesa que es. Incluso su madre estaba furiosa porque el príncipe se había llevado el único tesoro Fecentera. La familia Fecentera son personas de corazón frío y prepotentes, pero sin embargo con Ercia fueron amables y ella se sentía feliz esperando muy pronto poder volver con ellos. Así le pedía a su hermano que le diga a su padre y madre que muy pronto el tesoro de Fecentera regresará a casa después de derribar al castillo imperial. Llegó la medianoche y Ercia creía que ya era hora de regresar, pero quería saber qué pasará con su hermano, pues todas las muchachas que están en ese lugar la observaban con cara de furia a Ercia por no alejarse de su hermano. Ría se ofrecía a ir con ella, quedándose todas las chicas en shock y a su vez muy triste. Pero ni modo, él quería hablar de algo muy importante con ella. Al poco rato su hermano le expresaba que está muy asombrado de que Nevea tenga una relación con el sumo sacerdote. Ercia sabía perfectamente que Nevea, aunque es una chica muy guapa, carece de inteligencia. Además, la edad entre ella y el sacerdote es significativa. Rías le aconsejaba a Ercia contarle todo al templo, pero para poder culparla necesitaba pruebas, ya sea una carta de amor o algo que los comprometiera. También sospechaba de que quizás el oráculo no es real, porque el único que había recibido la profecía era el antiguo papa. Y que es muy posible que quizás quedó un testamento escrito con la letra del Papa, y quizás su muerte fue un acto disfrazado de que él se haya arrebatado la vida. Por eso tenían que investigar, pero también sabía que eliminar a alguien con mucho poder sería dejarse caer sobre él mismo un castigo divino, y Ercia le pedía a su hermano que escriba unas cartas con la letra del sumo sacerdote por ahora. De pronto su plática fue interrumpida, quien le decía a Rías que había un problema con su habitación, así que lo necesitaban de inmediato, y aunque él no quería ir, no le tocó de otra. Así ella caminaba por el palacio, se percataba de que todo estaba demasiado tranquilo. De pronto alguien la atrapó, cubriendo su boca con un pañuelo. Le decía que lo acompañe solo un minuto, pero Ercia no es ninguna princesita indefensa. Le dio un pisotón para tratar de escapar, pero este la tomó por el cabello. Ercia, que no sabía qué hacer porque no había nadie quien la ayude, sacó su frasco de ácido y lo lanzó sobre él, para a los pocos segundos sacar una pequeña navaja que tenía en su pierna y lastimarlo directamente en el cuello. Antes de acabar con él le preguntaba: ¿quién es el de alto nivel del que tanto habla? Y así una voz detrás de ella apareció. Le pidió que baje el arma y él le dirá quién es. Así, sujetando al sirviente con su poder divino, lo curaba. Y este hombre se presentaba como el Papa Asriel. Es tan hermoso. Ercia estaba sorprendida y no podía creer que esté frente al dueño del templo, el mismísimo Papa, un hombre de cabello blanco, poseído por el poder divino. Tenía ojos azules, piel pálida y labios rojos, algo característico de él. Ercia se preguntaba qué estaba haciendo en ese lugar y por qué había sido tan grosero al tratar de secuestrarla. El Papa se acercó a ella y curó instantáneamente su mejilla hinchada, pero Ercia, que no confiaba en él, lo rechazaba. Así Asriel le dijo que había una historia que tiene que contarle. Ercia observaba a Riel y se daba cuenta de que nunca se había enfrentado a alguien como él. Le decía si acaso él está tratando de secuestrarla. Pero Asriel, con una hermosa sonrisa, le decía que no, que simplemente quería conocerla. Sia se encontraba entre la espada y la pared, pues no hay nadie que pueda hacerle frente al Papa. Sin embargo, no pensaba demostrar ninguna debilidad, así que Ercia le aclaraba que si desea contactarla, debe hacerlo formalmente. La mirada de Asriel la ponía muy nerviosa, pero a su vez también sabía que debía tomar valor y nunca bajar la cabeza. Asriel, acercándose a ella,
sin que se dé cuenta le quitaba la navaja. Le preguntaba si no quiere ser de él, pues para la hija del oráculo no hay nada que no pueda aceptar. Ercia le aclaraba que hace un mes ella dejó de ser parte del oráculo, pero Ercia creía que podría ser una buena oportunidad para sacar la información al Papa. Pero él no iba a decirle nada. Asriel le prometía contarle la historia que tiene pendiente, pero será la próxima vez. Y tras dejarla así con las dudas, este hermoso Papa se marchó, llenándola así de todas las bendiciones para que tenga dulces sueños. En la noche, en la habitación, las sirvientas se sorprendieron mucho al ver el vestido de Ercia con sangre. Ella no quería dar explicaciones, estaba cansada, pero pronto se dio cuenta que su mejilla había sanado por completo. Pensaba en su encuentro con el Papa y de cómo él se había llevado su daga. Al poco rato, alguien tocaba la puerta. Era la ama de llaves quien le comentaba a Ercia que el príncipe heredero la está buscando y que había dicho que la lleve a su habitación. Ercia, aunque no quería, sabía que debe enfrentarse a él. Tras caminar por un largo tiempo hacia la habitación del príncipe, Ercia recordaba que no había estado ahí desde que rompieron su compromiso. Además, este lugar estaba lleno de recuerdos, pero en eso, ya estaba frente a la habitación. Ercia recordaba cómo de pequeña llegaba entusiasmada y se sentía muy especial al estar con él, pero ahora ese sentimiento ha cambiado. La sensación que ella tenía antes cuando estaba con él se había vuelto un frío inmenso, y todo el amor y la felicidad que sintió alguna vez por él se había marchitado. Tras ingresar, el príncipe se acercó a Ercia para decirle que era tan sincera al mostrar un total desinterés ante todo, y mucho más ante él. Claramente el príncipe se acercaba a ella como si aún fueran pareja. Ercia se preguntaba si acaso él no le tiene miedo de lo que pueda hacer Nevea, así que lo rechazaba. Pues ya Ercia no quería esta cercanía. Le pedía que la deje tranquila, ella ya no es la princesa heredera. Pero el príncipe al parecer está obsesionado con ella. Le molestaba que en estos momentos ella mencione a Nevea. Pero Ercia le recordaba que él mismo le había dicho que puede hacer lo que quiera. Y ya no había ninguna razón para que ella se quede aquí. Pero Ercia no entendía por qué el príncipe se estaba comportando de esta manera, como si ella aún le perteneciera. Estas palabras obviamente hirieron el orgullo del príncipe, quien nuevamente le volvía a repetir que puede hacer lo que desee. Ercia no entendía. Este hombre realmente está loquito. La hace sentir como si todo fuera culpa de ella y no. Y ahora dice que aparentaba tristeza. Se preguntaba a sí misma qué es lo que había estado malinterpretando. Ercia le dejaba en claro que ella ya no necesita ser una carga, pero sin embargo él trata de que lo sea. Ercia esta vez le dejaba todas las cartas sobre la mesa, que ahora él es el único que tiene que ser responsable del imperio, porque ella ya no tiene nada que ver. El príncipe por primera vez la llamaba por su nombre, Ercia. Pero ella, sacando todo su enojo, le decía que ese es el nombre de la chica a quien casi tiene para toda la vida, la antigua prometida. Esa era ella, Ercia Fecentera, una mujer que estuvo a punto de llevar el apellido más noble del imperio. Pero Ercia no podía creer que a estas alturas esté mostrando sus emociones, aunque también sabía que diga lo que diga nada cambiará. Pero ya que se había atrevido a sacar todo lo que tenía guardado, no podía dar marcha atrás, tenía que desahogarse por completo. El príncipe heredero le decía que si antes ella le hubiese dicho eso, e incluso si le hubiese pedido que reconsidere su decisión, él lo hubiese hecho. Pero Ercia molesta le preguntaba si está echándole la culpa de todo, y aunque él lo negaba, Ercia sentía que era así. Sin embargo, el príncipe ya la había sujetado tan fuerte y terminó dejándole una marca en la muñeca. Así el príncipe al final le dijo que entonces, ahora después de haberle escuchado, puede decirle que se marche sin derramar ni una sola lágrima. Ercia ante esto le expresaba lo egoísta que era, pues ella ya había llorado por él. A los pocos minutos Ercia regresó a su habitación. Pensaba que ahora no es más que una ciudadana que observa al príncipe, pero de pronto una brisa entró por su ventana. Para su sorpresa era Asriel. Este bandido aprovechó que la ventana estuvo abierta y así entró a su habitación. Rápidamente, al ver la marca que tenía en su muñeca, la curaba. Ercia estaba agradecida, pero no entendía por qué entró a su habitación. Pero como él es papa y tiene poder divino, puede hacer lo que quisiera. Y Asriel le contaba que había ingresado porque está admirado de ella, pues ella se defendió como nunca ante su sirviente, quien quiso secuestrarla. Pero Ercia quería que se deje de rodeos. Quería saber qué es lo que desea de ella. Como la brisa que entraba por la ventana era demasiado fría, Asriel le prestó su capa y sin rodeos le dijo que él estaba ahí para poseerla, porque quiere ser él quien la consuele y quien limpia sus lágrimas cada vez que caen de sus mejillas. Esperaba que ella le deje cautivar su corazón y pensó que era la mejor oportunidad para hacerlo, pero al parecer se había equivocado. Ercia
tomó esas palabras como una advertencia de que él puede secuestrarla en cualquier momento sin que nadie se dé cuenta, que incluso puede buscarla cuando él desee. Pero Asriel le dijo que al parecer se había equivocado al pensar que era fácil de conquistar, y obviamente ella no es nada fácil. Y la comparaba. Se parece mucho al príncipe, quien es alguien inteligente y talentoso. Pero Ersia al final le confesaba que las mejoras que dicen son gracias al príncipe heredero, en realidad fueron gracias a ella, ya que desde muy pequeña fue entrenada para ser la princesa heredera y era su deber apoyar al imperio. Por eso se había encargado de todos los deberes ella misma. De pronto Ersia sintió mucho sueño y no entendía por qué, y así, tan adormilada, terminó acostándose en la cama. Asriel le había dado esa capa encantada que le permite así a descansar plácidamente. Le contaba que a él le gustaría llevarla en ese mismo momento de ese lugar, pero aún no podía. Así, tras dejarla dormida, le dijo que volverá más tarde a visitarla. Un poco más tarde, Asriel se encontraba con un hombre que había sido traído por los sumos sacerdotes para buscar información del templo, y para sorpresa de todos, la ama de llaves del palacio era una persona cercana al papa. Ella le preguntaba que dónde está su capa, y Asriel con una enorme sonrisa le decía que se lo había dado a la princesa, y le preguntaba si está haciendo lo que le pidió, y ella lo confirmó. Tras quedarse sola, se sentía mal y le pedía perdón a la princesa, pero todo lo que estaba haciendo era por su lealtad a su santidad, quien había salvado a su hija enferma, así que el ignorarla era parte de su trabajo. A la mañana siguiente, Ersia despertaba. Vio la capa con el patrón del templo. Ahí se dio cuenta de que todo no fue un sueño. Sentía una calidez que era agradable para ella, y algo dentro de sí no le permitía alejarse de Asriel, y quería tenerlo cerca. Un poco después, las cosas en el palacio casi volvían a ser como antes. Las doncellas continuaban adulando a Ersia y le ofrecían joyas e incluso una miel especial. Una de las doncellas le comentó que su padre desea darle una joya roja del territorio Palbu. Ersia sabía que desde la fiesta, las doncellas habían cambiado su actitud con ella. Les decía que aceptará todo lo que ellas deseen. Pero le preguntaba si la nueva joya roja no se la había dado antes a Nevea. Ella le decía que no es así, que esas joyas solo brillan en las manos dignas y que lo que ha escuchado debe ser un simple rumor. Ersia sabía que hace mucho se descubrió una joya rara y hermosa que nunca se había visto en el territorio de la ciudad. Sin embargo, no era una historia oficial, ya que el condado había decidido esconderlo hace un año, diciendo que era mejor generar dinero. Así que la doncella esta vez le dijo que había hecho 2 tiaras con esa misma joya, una para la emperatriz y otra para ella. Ersia se sorprendía porque desde la antigüedad una tiara con joya roja era propiedad exclusiva de la familia imperial. Sin embargo, Ersia decidió aceptarla. A los pocos minutos les pidió que se retiren, y se quedaba pensando que algo no está bien. Pues ¿por qué estaban dejando de lado a Nevea? Al mirar las joyas que le habían traído, ahora sabía que no eran joyas enviadas por su madre, sino tal vez era de aquel hombre que la había venido a visitar, pero tenía que averiguar qué es lo que realmente estaba ocurriendo. Al poco rato llegaba a los establos a ver a Ash, y como últimamente había estado visitándolo mucho, tenían que tener precaución, así que pensaba ponerse un broche de corazón rojo cada vez que quiera conversar con él, y pasará delante de él para que lo vea. A su vez le decía que al parecer tiene mucho trabajo en los establos, que debería tomarse un descanso, pero Ash se disculpaba, porque no había podido obtener más información sobre Nevea. Pero Ersia le dejaba en claro no tiene nada de qué preocuparse porque ya su padre se estaba encargando de ayudarla. Sin embargo, le preguntaba si ha escuchado algo extraño, sobre algún rumor, porque las doncellas ahora la están tratando como si ella fuera la princesa heredera. Ash le decía que aunque no estaba seguro, se rumora que su santidad el papa la había elegido a ella como la próxima gran dama santa. Sia se quedaba en shock porque sabía que en el imperio la santa tiene 2 significados. Una es que con su fuerte poder divino se preocupa por la seguridad de las personas, y el otro es el puesto para compañera del papa, es decir, casarse con el papa. Aunque también sabía que a las personas en el templo no se les permite enamorarse, pero al parecer el papa sí puede, y ese privilegio y autoridad era propio de Asriel. Ash le preguntaba a Ersia si es que quería que él dirija ese rumor hacia otro lado, pero Ersia lo dejó en shock, porque quería mantener ese rumor. Pues ya como no es la princesa heredera, ese rumor no le hará daño. Ash estaba preocupado y le expresaba que su único deseo es que ella sea feliz y que no esté con un compromiso no deseado. Ersia recordaba que en un inicio tampoco quiso casarse con el príncipe heredero, pero a la larga se hizo la idea de tener un lugar junto a él y llegó a amarlo.
pero Ercia lo calmaba a Ash, diciéndole que todo lo que se dice son simplemente rumores. Ercia en parte estaba muy agradecida con Ash porque él había sido su apoyo desde muy pequeña y que de no ser por su arduo trabajo y esfuerzo, ella no estaría en donde está ahora. Ercia, al verlo tan preocupado, sonreía, porque él es la persona más confiable que tiene a su lado. Y Ash ante esto se sonrojaba y le expresaba que él estará a su servicio toda la vida y que podría dar incluso su vida por ella. Ercia sonreía porque todos piensan que él tiene un rostro feroz y sin sentimientos y se morirían al contarles que eso es una mentira. Ash, en pocas palabras, era un cachorro fiel, pero Ercia deseaba que él se tome un buen descanso y Ash aceptaba. Sin embargo, antes de irse le aclaraba que dentro de poco ella será secuestrada, así que no debe asustarse. A la mañana siguiente, Ercia decidió visitar a su hermano, porque necesita hacerle unas cuantas preguntas. Su hermano, que recién estaba despertando, se le preguntaba qué se le ofrecía tan de madrugada. Ercia le contaba que hace unos días el Papa lo había visitado, mencionándole que había algo que tiene que decirle, pero que ella le había dicho que debía llamarla oficialmente. Rías le expresaba que puede ser peligroso estar a solas con ese Papa, pero Ercia ya había estado con él, incluso se quedó dormida frente a él, pero no pensaba contarle esto. Ercia solo le contó que el Papa es muy joven y que había sentido que es peligroso porque es muy diferente al resto. Y Ria sabía perfectamente que los papas son generalmente suaves y generosos, ya que no tienen la capacidad de reprender a nadie, ni ser odiados por el mundo. Y eso es porque aunque tienen el poder absoluto, no pueden utilizarlo. Esa era la imagen que se tenía hasta ahora de los papas. Pero ahora con este nuevo las cosas habían cambiado. Ercia le comentaba que según Ash, se rumora que el papa la tomará a ella como su santa. Ria se preguntaba qué lograría con esto el papa. Y Ercia, aunque no sabía qué pasaría, sabía que al parecer ella le gusta al Papa. Así que es una oportunidad que no la va a desaprovechar.